Vamos a empezar esta clase tratando el tema distribución de muestras. Si nosotros tenemos en un conjunto representada la población de una determinada variable, de ella podemos extraer varias muestras posibles. Cada una va a estar caracterizada por algún parámetro de estadístico. Por ejemplo, en este caso, la muestra 1 va a estar representada por la media propia, la 2 por la media 2, la 3 por la 3 y la 4 por la 4. Si nosotros tomamos todas estas medias y analizamos su distribución probabilística, vamos a tener una distribución muestral de las medias. Lo mismo podemos hacer con el desvío estándar o con cualquier otro parámetro que nosotros necesitemos de analizar. Hacer un análisis sobre las medias del problema. Si nosotros planteamos el análisis de esta distribución muestral de las medias, podemos calcular su desvío estándar. Cuando hablemos de desvío estándar de la muestra de las medias, lo vamos a llamar error estándar de las muestras. Si hacemos lo mismo con el rango, vamos a llamarlo error estándar del rango de las muestras. Y así sucesivamente, si hablamos de la mediana, si hablamos de la moda, los desvíos estándar los vamos a llamar errores estándar del rango, de la mediana, de la moda. Bueno, ahora pasando a ver cómo se clasifican las muestras, nosotros en pantalla vamos a tener que las muestras se pueden clasificar en probabilísticas y no probabilísticas. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de cuáles son las muestras probabilísticas y cómo se puede analizar. Uno de los tipos de muestras probabilísticas es la muestra aleatoria simple, en la cual requiere que todas las muestras tengan el igual tamaño y tengan igual probabilidad de ser seleccionadas. Para ello se puede utilizar algún método aleatorio, por ejemplo, numerar o nombrar las muestras y utilizar un bolillero, o bien realizar utilizando una tabla de números aleatorios. Otra de las variantes es la muestra sistemática, es decir, que nosotros numeramos toda la población y definimos el tamaño de la muestra. Dividimos la cantidad o tamaño de la población por el tamaño de la muestra que nosotros queramos, nos va a dar un número. Ese número va a ser la cantidad de elementos que va a tener nuestra distribución muestral. Por ejemplo, si la población son 50, queremos analizar lo que pasa con muestras de 10 unidades cada una, nos va a dar 5. Vamos a tomar uno de cada uno de ellos hasta 5 que sean los seleccionados. Después está la muestra estratificada. La muestra estratificada significa dividimos la población en estratos semejantes, lo más homogéneos posible, y tomamos una muestra de cada uno de estos estratos. Si nosotros tenemos la precaución de que los estratos sean lo más homogéneos posible, las muestras que nosotros vamos a retirar va a necesitar ser lo más pequeña posible. Entonces el trabajo se reduce bastante. En el caso de las muestras por conglomerado también se divide la población, pero se arman grupos de muestras que sean lo más heterogéneo posible, es decir, lo más representativo de la población en general. Entonces, de esa manera retiramos o analizamos uno de esos grupos sabiendo que eso podemos inferirlo hacia la población total. Bueno, en este momento vamos a ver ahora las muestras no probabilísticas. Entre ellas se puede considerar el muestreo por juicio, es decir, necesariamente lo va a realizar una persona que tenga experiencia en el asunto que tenemos que considerar o mucho conocimiento sobre el mismo.
En el caso de muestreo por conveniencia, que es otra no probabilística, se prioriza la facilidad de obtención de la muestra, el que sea económica o el que sea conveniente. En el caso de muestreo probabilístico por bola de nieve, nosotros seleccionamos individuos y a su vez estos individuos seleccionan nuevos participantes para nuestra muestra o nuestra distribución muestral. En el caso de muestras probabilísticas por cuotas, la muestra tiene igual proporción de individuos que toda la población respecto a un fenómeno determinado, alguna característica de esa población o algún rasgo conocido de esa misma. A continuación, ustedes realizarán una actividad a los fines de organizar todos los conceptos que han visto hasta ahora. Nos vemos a la vuelta y que sea con mucho éxito. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. Deberían haber armado una tabla para poder organizar los conceptos de tipo de muestras, etc. En pantalla podrán ver una posible forma de armarla. Espero que ustedes puedan completar con el resto de los conceptos. Bueno, ahora vamos a explicar o tratar de explicar el teorema central del límite. El teorema central del límite es una herramienta que tenemos cuando el número de muestras que nosotros podemos tomar de la población es mayor a 30, por ejemplo, se puede comprobar que independientemente de la función de distribución, la distribución muestral de las medias va a representarse por una distribución normal. Entonces nosotros, en este caso, si la muestra cuanto más grande es, más tiende a una distribución gaussiana y establecemos el límite mayor a 30 en función de que represente lo más fielmente posible este tipo de distribución. A continuación veremos tres diferentes funciones con diferentes números de muestras y veremos cómo se van desarrollando en pantalla las distribuciones muestrales de la media. En la primera columna, la población va a estar representada por una población que se distribuye en forma normal. Veremos a continuación hacia abajo, dentro de la misma columna, que la distribución muestral para n igual a 2, o sea el número de muestras 2, ya mantiene la distribución normal. Para n igual a 5 se hace más pronunciada y para n igual a 30 se representa también por una distribución normal bien marcada la media. La segunda columna representamos una población uniforme, o sea la función es uniforme. Para n igual a 2 hacia abajo vemos que se transforma en una pirámide. Para n igual a 5 ya toma una forma de distribución normal y para n igual a 30 ya es bien marcada la distribución normal. En la tercera columna tenemos una población que está representada por una función exponencial. A continuación, para n igual a 2, ya la función parece normal con un sesgo. Para n igual a 5, cada vez es más parecida a una distribución normal y el sesgo se va achicando.
y para n igual a 30 ya queda representada prácticamente con una distribución normal sin sesgo. Es decir, esto nos revela que independientemente de la forma de la distribución de la población, acá tuvimos normal, uniforme y exponencial, la distribución muestral de las medias siempre se refleja en una distribución normal. A continuación realizaremos una actividad para afianzar los conceptos vistos. Bueno, espero que les vaya bien y muchos éxitos. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en una actividad donde tenían que construir una tabla y responder las preguntas solicitadas. Para poder orientarlos, en pantalla van a ver una forma posible de armar esta tabla. Observen que el primer concepto de la tabla ya aparece respondido, queda en ustedes detectar y ubicar el resto de los grupos. Bueno, nosotros al comenzar esta materia hemos definido qué era estadística, como que era el conjunto de técnicas y métodos que necesitábamos para estudiar una muestra debidamente representativa de la población a los fines de establecer determinados valores estadísticos y con ellos inferir con cierto grado de bondad lo que pasa en la población, esos mismos parámetros de la población. Al hablar de inferir, estamos hablando de inferencia estadística. Eso significa estimación. En este momento podemos definir a la estimación como el proceso de utilizar un estadístico, es decir, un estadístico muestral, para inferir o estimar el valor poblacional de ese mismo estadístico desconocido. A las estimaciones las podemos clasificar de dos maneras diferentes, como está en la pantalla. Una estimación de punto, cuando nosotros al estadístico le establecemos un valor único, por ejemplo, el sueldo de un determinado operario es 50.000 pesos. Está bien establecido cuál es. En cambio, es de intervalo cuando nosotros a ese estadístico le asignamos un valor dentro de dos límites de un intervalo. Por ejemplo, el sueldo de determinados operarios fluctúa entre 85.000 y 100.000 pesos. O por ejemplo, la vida útil de determinadas baterías fluctúa entre 3 y 5 años. Esas son las de intervalos. Y vamos a llamar estimador al estadístico que nosotros estudiamos de la muestra que nos permite estimar el parámetro similar pero de la población. Cuando nosotros realizamos un estudio sobre la muestra, nosotros podemos establecer que la media, si estamos estudiando la media de la muestra, va a estar corrida hacia un costado, para más o para menos, de la media de la población. Esa diferencia en establecer la media de la muestra y la media de la población, la vamos a llamar, esa distancia, la vamos a llamar E o error muestral. Ese error muestral vamos a definirlo que es proporcional al desvío estándar de la muestra. Como vemos en pantalla, en el gráfico, en el lugar de las abscisas vemos el E positivo y el E negativo. A continuación va a figurar en pantalla también la fórmula donde nos dice que es proporcional al desvío estándar. Definiendo el desvío estándar de la muestra como el desvío estándar de la población sobre la raíz cuadrada de n,
n es el número de elementos de la población, nosotros podemos establecer ahí una correlación entre el error muestral y los desvíos estándar. Este error muestral nosotros podemos preestablecerlo de que no supere determinado valor a los fines de concentrar en determinados valores los parámetros de la población. A continuación realizarán una actividad para organizar los conceptos de este bloque en forma gráfica y práctica. Nos vemos a la vuelta y que sea con mucho éxito. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en una actividad donde tendrían que organizar los conceptos e imágenes en una tabla y responder a las preguntas solicitadas. En pantalla podrán ver una forma posible de armar esta tabla y observarán un concepto de la misma que ya aparece respondido. Queda de parte de ustedes detectar y ubicar el resto de los conceptos. A continuación veremos los conceptos de covarianza y coeficiente de correlación. Vamos a definir covarianza como la fortaleza entre la relación lineal entre dos variables numéricas, x e y. Este concepto tiene un pequeño defecto, que puede tomar cualquier valor, entonces es imposible con ella sola determinar si hay una correlación entre las dos variables en forma fehaciente. Para ello, se diseñó el coeficiente de correlación, que es un valor que puede tomar valores extremos en -1 y +1, y entre medio de esos dos valores vamos a especificar qué tipo de correlación hay entre esas dos variables. En pantalla vamos a tener los tres gráficos diferentes, cuando tienen una correlación perfecta negativa, una correlación igual a 0 y una correlación perfecta positiva. Es decir, coeficiente de correlación en el primer caso es -1, donde figura una recta con pendiente negativa, donde todos los puntos de las muestras se pueden unir perfectamente con una recta, con pendiente descendente. En el segundo caso vamos a estar en una pendiente constante igual a 0, el coeficiente de correlación es 0, se unen dos puntos con una recta horizontal, y en el tercer caso vamos a tener una correlación perfecta positiva, es decir, la recta va a ser creciente y denominamos perfecta porque en ese diagrama de dispersión de los resultados se pueden unir todos los puntos con una línea recta en forma perfecta. Para los datos poblacionales, vamos a determinar que el coeficiente de correlación lo vamos a representar con la letra griega ρ. También podemos decir que la correlación es fuerte. Cuando la correlación es fuerte, puede ocurrir por simple coincidencia, puede ocurrir, por ejemplo, que haya una tercera variable que no hemos tomado en cuenta y que sí deberíamos haberlo hecho, o bien puede ser porque haya una relación causa-efecto, es decir, nosotros hemos tomado como representativa una muestra y resulta que esa muestra no era representativa. A continuación pondremos en pantalla una serie de fórmulas para poder calcular la correlación, la covarianza en función de los desvíos estándar. En la primera fórmula vamos a visualizar el coeficiente muestral de correlación, fíjense que está representado con la letra R,
El de población, aclaramos hace un ratito que se representaba en la letra griega rho. El coeficiente de correlación va a ser igual al cociente entre la covarianza entre x e y dividido los desvíos estándar en x y en y. A continuación, presentamos la fórmula de covarianza XY para una muestra que la tenemos en pantalla y es una sumatoria de un producto de cada uno de los valores menos la media en un eje menos la media en el otro eje, dividido la población, el tamaño de la muestra menos 1. Y al final estamos representando fórmulas conocidas para ustedes, los desvíos estándar. Muy bien, alumnos, ya están en condiciones de realizar la actividad práctica integradora con todos los conocimientos organizados y validados en esta clase, así que espero que sea con mucho éxito.